Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos aquí en el Parque San Pío generando un sondeo de opinión. Me acompaña el profe Barajas. Hola profe, ¿cómo estás? Hola Karen, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Muy contento de estar hoy caminando por la ciudad preguntándole a la gente qué tanto sabe de acción de tutela. Un mecanismo muy importante que hoy protege nuestros derechos fundamentales frente a los particulares e inclusive frente al Estado también. Claro que sí, profe. Mira que este es un tema bastante interesante y yo, por ejemplo, no tengo ni idea de esto. Así que pues en este Facebook Live vamos a aclarar unas cuantas preguntas que también tiene la gente a la cual le estamos consultando, preguntando. Y bueno, qué bueno que el profe pues nos pueda ayudar a responder estas preguntas. Bueno Karen, nos vemos entonces este jueves en nuestro Facebook Live en el Profe Responde. Bueno, ya acabamos de terminar nuestro sondeo de opinión, profe. La gente pues estuvo participando muy activa, pero queremos saber cuáles fueron los resultados. Bueno Karen, muy interesante ir a las calles, interactuar con las personas y a preguntarles otros temas muy comunes en nuestro diario vivir, como es la acción de tutela. Detrás de cámaras y en cámaras encontramos que el común denominador es la tutela para proteger nuestro derecho a la salud. Y eso es lo que vamos a hablar este jueves en el Facebook Live. Queremos invitarlos a que compartan con nosotros y a que participen de este gran tema tan importante que construye ciudadanía, pero que más que construye derechos. Así es, profe. Como vimos, pues mucha gente le preocupa el tema de la salud en cuanto a tutelas, ¿no? Entonces, pues queremos obviamente que la gente pues también nos deje sus dudas, sus opiniones en los comentarios. Queremos poder responder esas preguntas. Hola a todos, buenos días, ¿cómo Así están? que muy pendientes a la Gente de Instagram. Bueno, profe, ya empezamos con nuestra transmisión, ya estamos en directo desde Instagram. Creo que ya falta poquito para poder conectarnos acá a Facebook. Estamos pues terminando de ver el video de lo que fue nuestro sondeo pues que hicimos en el Parque San Pío. Pero pues antes de empezar vamos a esperar que se siga conectando más gente, ¿no? Queremos que más gente llegue, así que pues vamos a chismosear entre nosotros dos un momentico. Bueno, muy buenos días Karen, ¿cómo estás? Como amaneces, muy buenos días para todos los que están ahí conectados, viendo nuestro Facebook Live, interactuando y conociendo el tema tan importante de hoy, que es la acción de tutela en esta sección tan bonita de nuestro proyecto que se llama El Profe Responde. Qué chévere, que tenga un excelente día y vamos a arrancar. Karen, cuéntanos un poquito de cómo te pareció lo que hicimos en la calle, lo que hicimos en el Parque San Pío el martes. Bueno, profe, pues la verdad fue una dinámica bastante chévere, ¿no? Pudimos hablar con las personas, darnos cuenta pues de sus casos. Muchas personas incluso pues no sabían mucho acerca del tema de la tutela. Tenían como dudas, uno decía, bueno, sí, he escuchado qué es una tutela, pero no tengo idea de cómo se hace o cuáles son como los pasos a seguir. Otras personas, por lo que pudimos notar, es que sí, pues ya tenían que proceder a acción de tutela, pero ¿en qué casos, profe? Bueno, les cuento que nos pasó algo muy curioso. Lo primero, la gente le tiene pánico a las cámaras. Entonces, sí, estuvimos caminando y preguntando a la gente qué piensa sobre la acción de tutela, qué sabe de la acción de tutela, y veían a Said con su cámara e inmediatamente decían, no queremos salir en cámara. Entonces, como había gente que decía, esto es para un medio nacional, yo quiero salir. Fue una experiencia muy bonita estar en la calle interactuando con la gente, es una experiencia muy chévere, pero algo Karen, que me marcó mucho es cómo detrás de cámaras nos contaron tantas situaciones que con la tutela podemos prevenir, que podemos corregir, y ahí es donde luego que nos sentamos a tomarnos un jugo ahí con nuestro camarógrafo estrella, con Said, con Karen y bueno, con las personas que nos acompañaron, nos dimos cuenta de la importancia que significa la acción de tutela para nosotros como colombianos, y que la pasamos muy chévere, sobre todo aprendimos experiencias de vida y entendimos que la tutela debe ser conocida por todos y por todas. Claro que sí, profe, pues bastante interesante eso, ¿no? Pero bueno, para empezar, a mí me gustaría que nos contaras a todos, porque bueno, tú ya más o menos me estuviste contando una historia de un amigo tuyo que tuvo que proceder a hacer una acción de tutela. Cuéntanos, ¿qué fue este caso? Bueno,
nos queda un mensaje de todas estas historias que podríamos durar aquí todo el día en este Facebook. Hoy el Facebook es para que dure todo el día, porque tenemos muchas historias de tutela, Karen, pero la semana pasada tuvimos una acción supremamente importante y una acción trascendental de entender que la acción de tutela sirve para muchas cosas, pero no la podemos coger para amparar todo. Ejemplo, hay un estudiante muy pilo, muy juicioso, que es alumno mío. Muchos saben que llevamos más de 5 años en la docencia y compartimos en el aula con muchas personas, grandes seres humanos que quieren ese sueño, tienen ese sueño de ser abogados. Y entonces un estudiante muy pilo, con un promedio académico alto, pero sobre todo esa pilera en el aula, y de un momento a otro una institución pública le dice: usted se va trasladado para San Andrés Islas. Y él dice, ¿y mi universidad? Y mi proyecto y lo que yo llevo, lo que he invertido en la universidad, 6 semestres se van por la borda. Entonces acudimos al juez de tutela a que le protegiera sus derechos. Nos pasó algo muy curioso. Se le alega al juez de tutela pues que él tiene un proyecto de vida, que es el derecho a la educación, además que tiene el derecho a la educación, claro. ¿sí? A mejorar su vida digna, etcétera. Y el juez de tutela simplemente dice que la tutela no es el mecanismo que vaya a otra acción judicial. Bueno, profe, pero hagamos una pausa. Yo sé que de pronto acá muchas personas que nos están viendo posiblemente no saben qué es una acción de tutela. Yo incluso todavía no tengo muy claro el concepto, así que bueno, vamos a explicar primero qué es acción de tutela. Bueno, sí, pero déjame chismosear acá tu celular, quién nos está viendo. Tenemos 9 personas ahí conectadas con nosotros. Bueno, vamos a saludarlas de paso. Por aquí vemos que está Said Durán, también está Marcela Estupiñán. Y bueno, a los que se sigan conectando también, por favor, salúdennos, dennos like, llénenos de corazoncitos. Y bueno, también a los que están en Instagram, también un saludo muy especial para ellos. No sé, ahí los chicos nos pueden colaborar, de pronto diciéndonos quiénes se están conectando, quiénes se están saludando. Están 5 personas conectadas ahorita por Instagram. Ok, bueno, saludamos a esas personas y qué rico que nos estén viendo. Ahora sí respondamos a la pregunta de qué es acción de tutela. Bueno, hago la salvedad que durante el transcurso del día y durante el transcurso de la semana tenemos muchas visitas porque la gente se conecta a nuestro Facebook y claro, sí. Conocen que lo que hablamos en el Facebook Live. Bueno, la acción de tutela, entremos en materia. La acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional. Estoy seguro que absolutamente todos sabemos que tenemos una constitución política, la Constitución de 1991, que enhorabuena creó un mecanismo espectacular, que es la acción de tutela. ¿Y qué es esa estrategia jurídica? Es un mecanismo de protección constitucional que ampara y garantiza el ejercicio, Karen, de nuestros derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Son aquellos derechos que el Estado y los particulares deben proteger y que inclusive están por encima de la ley. Ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, bueno, etcétera. Hay un derecho muy importante que es el derecho a la dignidad humana, que inclusive es un derecho de rango internacional. Entonces, cuando el Estado, y fíjate lo que nos pasó en el Parque San Pío, conocimos que muchas personas, las EPS le lesionan su derecho a la salud. La salud era un derecho que no era considerado fundamental, y entonces hay que conectarlo con el derecho a la vida y con el derecho a la integridad. Hoy, el derecho a la salud, por efecto de que el legislador en el Congreso de la República determinó que la salud era un derecho fundamental, ya podemos entutelar a la EPS porque no nos hacen el examen médico, porque no nos dan el medicamento, porque no nos dan la cita con el especialista. Bueno, por muchas cosas podemos entutelar a la EPS. Inclusive cuando se acude a un procedimiento que para la EPS es estético, pero que los médicos o clínicamente se determina que el procedimiento no es estético, sino es por salud, ejemplo, una cirugía bariátrica, etcétera, podemos acudir a la acción de tutela para que se protejan estos derechos. Entonces, podemos definir... Vamos a hacer primero una pausa, que por acá nos están diciendo que nos están saludando desde Cartagena, Ali Rosales por Instagram.
También tenemos a Lady Amaya en Facebook que nos dice felicitaciones doctor. También tenemos a Cata Luna, que también nos está saludando. Entonces qué rico que la gente esté pendiente y súper conectada. Bueno, muy chévere, mil gracias. Entonces ya nos quedó claro que una acción de tutela se pone cuando se están violando los derechos fundamentales. Sí, acudimos a la acción de tutela cuando se nos lesiona un derecho fundamental, pero es un mecanismo especial, es un mecanismo de protección especial. Ahora, algo que sí nos gustaría dejar claro hoy es que la acción de tutela no hay que acudir por acudir. Nosotros no podemos acudir a una acción de tutela. Ejemplo, tuvimos una experiencia y es que hubo un caso en donde se acudió a una acción de tutela porque a una persona la sacaron de un grupo de WhatsApp. Okay. Entonces, esas cosas, la tutela... ¿Pero esas cosas pasan? Sí, claro. Ahora, eso es congestionar el aparato judicial. Entonces, considero que la acción de tutela merece un análisis técnico y un análisis crítico de qué es lo que me vulneraron, cómo me siento yo vulnerado y si vale la pena o no ir a la acción de tutela. No podemos acudir a la acción de tutela por todo y para que nos proteja todo, porque hay otros mecanismos también de acción judicial. Entonces, el juez, en el momento en que radicamos la acción, que puede ser escrita o también puede ser verbal, el juez determina la procedencia de la tutela y le dice al accionante que no se necesita inclusive de abogado, puede ir directamente la persona que se ve vulnerada o un tercero en representación de esa persona, puede ir al juez y el juez determina si procede o no la tutela para proteger un derecho que aparentemente se está vulnerando por un particular o por el mismo Estado. Eso también te iba a preguntar, profe, ¿ante quién se puede interponer una acción de tutela? ¿Solamente puede ser al Estado o a empresas o incluso a una persona natural, por decirlo así? ¿Sí? Bueno, las tutelas las acciones de tutela las podemos interponer contra el Estado y contra los particulares que ejercen acciones hacia los particulares. Ejemplo, la EPS es una entidad privada, pero como la EPS presta servicios a particulares, a los ciudadanos, a las personas, pues entonces podemos accionar contra el Estado. Ejemplo, las empresas de servicios públicos. Hay algunas empresas de servicios públicos, por ejemplo, como las empresas prestadoras de gas, etcétera, son empresas privadas, pero podemos interponer una acción de tutela contra las personas. Podemos interponer una acción de tutela contra un particular. Hoy en día ocurren muchas cosas por el tema de redes, y entonces por redes se nos hace fácil escribir un comentario hacia otra persona y tratarla mal, y estamos lesionando el buen nombre de esa otra persona por redes, y yo puedo acudir a un juez de tutela para exigirle a esa persona que utilizó las redes para deteriorar el buen nombre de otra, que corrija y que se retracte y que garantice el derecho al buen nombre, y utilizando la tutela siempre con el fin de proteger derechos fundamentales. O sea, en este caso sería, por ejemplo, cuando a alguien le hacen matoneo a través de redes sociales, se puede interponer una acción de tutela. Sí, de acuerdo, y proteger el derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad y a muchas otras cosas que siempre buscan garantizar la vida digna de las personas. Bueno, profe, es interesante saber eso. Y, por ejemplo, ¿en qué momento puedo interponer una acción de tutela? O sea, ya cuando yo sienta que mi derecho ha sido como vulnerado, ¿a quién acudo y cómo lo hago? Bueno, aquí es importante una situación. Nosotros no podemos partir del principio de que el derecho se vulneró hace 2 años y interponer la acción de tutela hoy. Hay un principio que se llama el principio de inmediatez. Entonces la tutela, el juez de tutela, el juez que conoce la tutela, valora qué tanto tiempo transcurrió entre la presunta vulneración del derecho y la interposición de la acción. Y si a mí me vulneraron un derecho hace 5 años, y que escribieron algo mío en Facebook hace 5 años, y hoy me interpone la acción de tutela hoy, pues el juez va a decir que no, porque el juez, la tutela tiene un ingrediente, inmediatez. Y esa inmediatez lo que dice es que cuando usted sienta vulnerado su derecho, de manera inmediata debe acudir al juez constitucional de tutela. Puede ser un juez civil, un juez penal, un juez laboral, un juez administrativo, y el juez pierde esa condición de juez administrativo, de juez civil, de juez penal, y automáticamente se pone la investidura de juez constitucional de tutela, y es ese juez que determina si procede o no la acción para proteger un derecho fundamental que se está aparentemente violando por el Estado o por un particular que ejerce acciones hacia personas, hacia ciudadanos. O sea, en resumen, no puedo poner una acción de tutela de hace años
porque pues se supone que eso ya quedó en el pasado, tiene que ser de algo, de algún, o sea, que se me esté violando un derecho en el momento. Ajá, sí, el principio de inmediatez. Entonces, nosotros tenemos que, esa es la historia que vamos a resumir ahorita de nuestro amigo estudiante, en donde, pues, si él está cursando la universidad, y si ya terminó el semestre, pues, ya no sirve nada la tutela es inmediatamente le notifican el traslado para San Andrés. Él acudió al juez de tutela, y el juez de tutela le dijo a la institución pública: usted no puede coartar el derecho a desarrollo del proyecto de vida de ese ciudadano, de esa persona. Por lo tanto, por principio de inmediatez, se dictó medidas cautelares y se suspendió los efectos del traslado. Bueno, profe, vamos a hacer una pausa para saludar a nuestros amigos que se siguen conectando. Está María Trinidad Martínez, también está Nancy Larota, dice: excelente tema, doctor, felicitaciones, Dios te bendiga. Y María Trinidad dice: súper interesante el tema. Bueno, qué chévere que se sigan conectando. También está Jason Prada 92 por Instagram, nos hace una pregunta. Dice: cuando le interpongo una tutela y fallan a favor mío y no se obedece, ¿qué debo hacer? Bueno, cuando hay un fallo de tutela, gracias Jason, buen día, hasta ahí, la próxima vez nos lee, por favor, porque usted está muy lejos y ahí la letra no la entiende. El teleprompter está fallando. Sí. Cuando interpone una acción de tutela y el juez falla a favor del accionante y no se cumple, se incurre en un desacato. Radicamos la petición. ¿Qué debe contener la tutela? Es un desacato, profe. Bueno, ya te digo, ¿qué debe contener la tutela? Hechos. Debe contener unos hechos, un relato claro de los hechos, una petición. Él debe argumentarse el derecho vulnerado. Me están vulnerando el derecho a la vida, a la integridad, a la salud, al trabajo, a la educación. ¿Qué derechos me están vulnerando? Identificación de quién es el accionante, a quién se le está vulnerando el derecho y a dónde notifico el fallo de la tutela. Una vez se falla, sea a favor o en contra, una de las partes, si está inconforme con la decisión, interpone un recurso, se llama de impugnación, y esa decisión va a una instancia superior. Dentro de los 3 días siguientes a la notificación del fallo, se tiene para iniciar la acción de impugnación. Una vez quede en firme la tutela, la decisión, si es favorable, que ampara el derecho, el accionado debe cumplir la orden, porque la tutela, ahorita que me preguntabas, la tutela no es otra cosa que una orden de un juez para una persona, para sea Estado o sea particular, que cumpla una acción o que deje de hacer algo, que haga algo o que deje de hacerlo. Así de sencillo. Y entonces, una vez se da el fallo de tutela, y si no se cumple con esa orden, entonces el juez de tutela tendrá la facultad de interponer, el accionante tendrá la facultad de iniciar un desacato, y ese desacato lo que lleva es que el accionado, quien debe cumplir la orden, está en desobediencia al juez de tutela, y por lo tanto se le acarrea arresto y una multa en salarios mínimos. Pero, ¿aproximadamente cuánto pueden ser esas multas, profe? Eso es como un piso que tiene el juez dependiendo de la vulneración. Mire, hoy en día, y hay que decirlo claro, las EPS tienen tanto cinismo que, ejemplo, la situación que está pasando con Medimás. A los directivos de Medimás ya no les interesan los arrestos, porque para ellos el derecho a la vida, el derecho a la salud, ya la tutela se volvió un mecanismo de juego, y hoy en día están jugando con los derechos de nosotros, del derecho a la salud, del derecho a la vida. Y entonces ya hoy el desacato y las consecuencias del desacato, como el arresto, como la multa, ya no valen, ya no sirven. Hay que hacer un llamado inclusive a nuestros jueces de tutela a que sean más efectivos con los desacatos, y a que sean más drásticos con las multas en salarios mínimos, y a que sean más drásticos con las multas, con las sanciones en arresto. Pero la tutela en sí es un mecanismo muy efectivo que protege nuestros derechos. Bueno, profe, entonces pues vamos a hacer como un resumen de todo, queremos dar como unos tips, así que pues ustedes, los que nos están viendo pendientes, por favor, dejen de hacer lo que están haciendo, cojan papel y lápiz y apunten cuáles son esos tips que consideras importantes al momento de hacer una tutela. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la tutela no sirve para todo, pero sirve para mucho. Ejemplo,
yo puedo reclamar, bueno, yo no, sí, en favor de un tercero, Sí. se puede reclamar a la EPS el cobro de una licencia de maternidad de aquella mujer embarazada que de pronto hizo los pagos extemporáneos de su seguridad social como independiente y que la EPS no le paga porque hizo los pagos en mora. Hay que tener en cuenta que cuando se paga la seguridad social y se paga tardía y ellos liquidan los intereses, hay una aceptación o un consentimiento de la mora y por lo tanto ellos asumen la carga de la licencia de maternidad. Se puede pedir el pago de la licencia de maternidad por acción de tutela, garantizando o reclamando el derecho a la salud del recién nacido y de la madre. Se puede pedir inclusive el reconocimiento de una pensión, se puede pedir el cumplimiento a una EPS de que haga el examen médico, de que suministre los medicamentos, se puede también, por ejemplo, en caso de cirugías, ¿no? También. Porque vemos que muchas EPS no autorizan cirugías porque pues, supuestamente son muy costosas y que no pueden asumir como ese monto, entonces hacen que las personas tengan que ir a un médico particular y pues obviamente le va a salir muchísimo más costoso. Mira, Karen, por ejemplo, si tenemos un paciente que viene de muy lejos de Bucaramanga, de muy lejos de Albania, de Bolívar, del Peñón, de La Granja, por allá, muy lejos, y hay que darle el transporte, la EPS, por el accionante, el paciente, por vía tutela, puede pedir que se le suministre los viáticos, inclusive el hospedaje, para el acompañante. La tutela sirve para mucho, pero además de eso hay algo muy importante. Nosotros podemos iniciar acciones de tutela contra las decisiones judiciales. Cuando el juez falla en un proceso civil, penal, administrativo, etcétera, e incurre en una vía de hecho, es decir, que su decisión no está ajustada ni a la ley ni a la Constitución, podemos iniciar una acción de tutela para que un juez de tutela revise esa decisión en la que incurre el juez y revoque la decisión judicial y se proteja por el amparo de tutela. La tutela sirve para muchas cosas. ¿Qué más podemos pedir por la vía de tutela? Se puede alegar, por ejemplo, el debido proceso. Hay una persona, ayer me comentaban que una persona que pertenece a un sindicato y que tiene fuero sindical, una entidad pública le notificó la terminación de su contrato. Entonces le decía yo a la persona que me comentó ayer que para que se dé por terminado ese contrato hay que levantar el fuero sindical. Entonces vaya a la tutela, aléguele al juez de tutela que no le reconocieron su debido proceso, porque aquí primero al juez a levantar el fuero sindical y una vez se levanta el fuero sindical sí puede dar por terminado su contrato y entonces como no lo hicieron se está vulnerando algo que se llama el debido proceso. Entonces, pilas ahí pendientes, si los despiden sin justa causa pueden sí, proceder a una acción de tutela. Ejemplo, un trabajador que despiden estando incapacitado, un trabajador que despiden porque llegó tarde y el empleado le dice se me va. Podemos iniciar una acción de tutela buscando que se reintegre, porque para despedir a un trabajador hay que iniciar un proceso disciplinario. El trabajador tiene derecho a justificar por qué llegó tarde, tiene derecho a justificar cuál fue su incumplimiento y no lo podemos despedir porque sí. Y podemos también iniciar una acción de tutela para eso. Entonces lo que quiero que tengamos en cuenta aquí es que la acción de tutela sirve para mucho. No necesitamos de abogado. Podemos ir al juzgado, presentarnos allá en la ventanilla y decir, quiero poner una acción de tutela. ¿Usted qué debe hacer? Relatar verbalmente los hechos o por escrito. Determinar puntualmente qué derecho se le está vulnerando. 3. Fundamentar la petición. ¿Qué quiere usted con la tutela? Informar a dónde le notifican de la decisión de tutela. Y algo muy importante, Karen, es que nosotros podemos pedir una medida cautelar. Es decir, si hay una decisión que afecta ya inmediatamente nuestros derechos fundamentales, nosotros podemos pedirle al juez que ordene, mientras se toma la decisión, suspender provisionalmente esa decisión hasta que no se resuelva la tutela. Entonces, ojo, la tutela podemos ir a la Defensoría del Pueblo, a los consultorios jurídicos. No necesariamente hay que pagarle a los abogados, porque es que hay abogados que cobran muy caro por las tutelas. Entonces, no necesariamente tenemos que pagarle a los abogados, sino simplemente, si no hay los recursos, ahí hablamos lo que hemos hablado en algunos medios de comunicación, de la humanización del derecho, Karen. Entonces, si una persona necesita una acción de tutela para reclamar un medicamento,
para reclamar una cirugía, etcétera, pueden ir a la Defensoría del Pueblo, a los consultorios jurídicos de la ciudad, y allí también les pueden colaborar con la acción de tutela. Qué bueno, profe. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Le vamos a preguntar acá a nuestros chicos de producción. Vamos a ver, esperemos a ver un ratico. Bueno, yo creo que ya el tema les quedó a todos claro. Yo creo que hasta acá, pues, yo ya entendí súper bien el tema, me imagino que los demás también. Aún así, si tienen preguntas, nos las pueden dejar por los comentarios. Ya por tema de tiempo, vamos a tener que dejar acá. Pero para el próximo en vivo, si tienen preguntas, nos lo pueden dejar y se las vamos a responder, ¿cierto, profe? Bueno, primero queremos agradecer pues a nuestro equipo acá de producción, a Said, a Jason, que han estado súper pendientes, también a nuestro jefe directivo y el que está detrás de todo esto, que es el señor Álvaro Luque, y bueno, también gracias a ti, profe, por colaborarnos en este en vivo, por estar aquí respondiendo a las preguntas de las personas. Bueno, mil gracias a todos por estar aquí pendientes y participar de esta gran actividad que diseñamos, que diseñó nuestro gran gerente de este proyecto, Álvaro Luque, que se llama El Profe Responde. Y con El Profe Responde lo que queremos es interactuar y poner el derecho en la calle, en el lenguaje castizo, de temas muy claros como qué es una acción de tutela. Lo que hoy queremos dejar muy puntual y muy específico y ser contundentes en que la acción de tutela es una herramienta nuestra, utilicémosla, pero sepámosla utilizar y no juguemos con la acción de tutela para cosas que de pronto no nos vemos necesariamente vulnerados, pero si sentimos que hay una lesión, un derecho vulnerado, no nos dé miedo acudir a la acción de tutela y no nos dé tampoco, digamos, no nos dé pereza acudir a la acción de tutela, porque es un mecanismo muy rápido. El juez tiene 10 días, Karen, el juez tiene 10 días para fallar, y si la tutela tiene una medida urgente, ejemplo, una situación de salud, el juez debe de manera inmediata determinar la medida cautelar. Entonces es un mecanismo muy interesante, muy chévere, que nos permite garantizar nuestros derechos, y eso fue lo que quisimos interactuar. Ayer tuvimos experiencias muy interesantes como la de Baudilio, el martes, que Baudilio, ¿recuerdas ahí la experiencia de Baudilio en donde trabajó para una fábrica, una carpintería, y resulta que una cortadora de madera le quitó sus manos y hoy la ARL le niega toda la protección laboral y perdió los 5 dedos de su mano izquierda, y la ARL le dice, qué pena, usted no tiene pérdida porcentual de capacidad laboral, entonces no lo amparamos, y a través de la acción de tutela está dando una gran pelea para que se les reconozcan sus derechos. Mil gracias a todos. Nos vemos en nuestro próximo Facebook Live el jueves siguiente, en donde en el transcurso de la semana también vamos a estar en la calle interactuando con la gente sobre un tema muy interesante que nos toca a todos, que es los derechos laborales. Derechos laborales. Vamos a hablar de derechos laborales, y si en el transcurso de la semana nos quieren dejar preguntas sobre derechos laborales, también vamos a hablar de eso. Aquí lo que queremos es poner el derecho castizo, el derecho en la calle, con El Profe Responde. Mil gracias, chao, nos vemos el próximo jueves. Bueno, pero antes de despedirnos también quiero hacerles una invitación a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, síganos en Instagram como gentevaliente.co, también en Facebook aparecemos como Gente Valiente. ¿Cómo es tu arroba, profe? Arroba Carlos Barajas H, en Twitter también, Carlos Barajas H, nos pueden seguir ahí, y en Instagram nos siguen como Carlos Barajas, en Facebook también como Carlos Barajas, nos pueden seguir ahí, nos pueden saludar, nos pueden dejar comentarios, y ahí les estamos respondiendo. Nos vemos el próximo 22 de junio con un conversatorio de Ciudad Panamericana que se llama Cero Carreta. Chao, Bueno, nos vemos. Que tengan muy buen día a todos, nos vemos en la próxima. Chao.